Buenas tardes, gracias por haber venido. En las últimas décadas, todas las ciencias que se dedican al estudio de la enfermedad mental y en general todas las ciencias que se dedican a la terapéutica han sufrido una revolución muy significativa. Todos los paradigmas, todas las concepciones, todo lo que sabíamos se ha derrumbado y tenemos que empezar a comprender las cosas de un modo diferente. Y entre una de las cosas fundamentales que la moderna ciencia de la salud mental insiste una y otra vez es imaginar que la enfermedad no es algo negativo, que la enfermedad no es un mal erradicar, sino que la enfermedad hay que comprenderla y que una de las raíces fundamentales de cómo tenemos que pensar la enfermedad es imaginarla como la pérdida de la paz dentro de cada uno de nosotros, como si la enfermedad fuera un síntoma, un testimonio de que hemos perdido la paz, que hemos perdido la felicidad, que hemos perdido la dicha. Y si nosotros echamos una mirada alrededor de nosotros, alrededor del mundo, vemos cuánta falta de paz, cuánta desdicha y cómo la enfermedad mental en las últimas décadas han crecido insistentemente. Nunca la medicina, nunca la terapéutica ha avanzado tanto como en las últimas décadas y nunca hubo tanta enfermedad como ahora. Esto quiere decir que algo estamos haciendo mal, que tenemos que pensar las cosas diferentes. Yo le voy a pedir que por un momento ustedes se olviden de todo lo que conocen o todo lo que han escuchado en torno a la bipolaridad y traten de seguir lo que les voy contando, lo que les voy transmitiendo como fruto de 30 años de experiencia de trabajar con la bipolaridad. Y al final vamos a abrir a preguntas, vamos a dialogar todo lo que podamos. Existe, desde el principio de nuestra vida, del momento que nacemos, la necesidad de cada uno de nosotros cuando fuimos bebé, de todos los bebés, la necesidad de satisfacer 3 necesidades fundamentales para poder sobrevivir. Y la que satisface esas necesidades es la madre. La primera de estas necesidades vamos a llamarla sintonía, comunicación. Quiero que imaginen por un minuto, por un momento, que la madre está en la cocina, el padre está en el living de la casa, el bebé de pocos meses, de 2 meses, está en una cuna y de pronto el bebé llora. Y los varones, sobre todo los varones primerizos, ante ese hecho de que el bebé está llorando, lo primero que hacemos es ver dónde está el botón de apagado porque no tenemos la menor idea de qué llora, por qué llora el bebé. Y la madre desde la cocina dice, quiere que lo levantes. Y uno lo levanta el bebé y el bebé se calla. Al rato volvemos a poner el bebé en la cuna, el bebé vuelve a llorar y uno, con la experiencia adquirida, ampliando el pecho con seguridad, levanta el bebé y ¿qué ocurre? El bebé sigue llorando. Y la madre de la cocina dice, no, ahora quiere que le des agua. Y uno le da agua y el bebé efectivamente se calma. Lo vuelve a poner en la cuna, al rato el bebé vuelve a llorar, uno lo levanta, sigue llorando, le da agua, sigue llorando, y la madre de la cocina dice, no, ahora quiere que lo cambies. Y uno se pregunta cómo hace la madre para saber lo que el bebé quiere. Este fenómeno, hoy sabemos por todos los desarrollos de la neurociencia, que tiene que ver con unas estructuras que se llaman neuronas espejo, que se relacionan con la capacidad de empatía, la capacidad de comprender sin necesidad de pensamiento, sin necesidad de lenguaje, que es muy importante en la mujer comparativamente con el varón y mucho más activa y mucho más importante en la mujer embarazada y en la madre. El bebé llora porque tiene un dolor. El bebé no tiene hambre. Nosotros conceptualizamos el hambre. El bebé le duele el hambre, lo que nosotros llamamos hambre, para el bebé es un dolor. Y el bebé llora y la madre se acerca y le da el pecho y el bebé calma su dolor y llena el vacío de su estómago. Esa experiencia, entonces el bebé aprende que llorando logra satisfacer su necesidad. El bebé aprende a pedir. ¿Recuerdan madres presentes? ¿Quiénes son madres acá? Un montón. ¿Recuerdan cuando de pronto el bebé todavía no era la hora de que tenía que tomar pecho y entonces el bebé empezaba a lloriquear y la madre decía, pero bebé querido, ¿qué te pasa? Si todavía no es la hora. Es que el bebé es chiquito pero no es tonto, no quiere que le vuelva a doler y llora anticipando el dolor del hambre
para convocar a la madre para que le dé satisfacción a esa necesidad. Pero el bebé no solamente tiene necesidad de comer, tiene muchísimas necesidades. En la neurociencia se habla de 67 llantos diferentes. Se establece un diálogo, una comunicación entre la madre y el bebé. Ese llanto se transforma en mensajes que la madre decodifica y se lo responde en respuestas correctas. Y ustedes imaginen que de pronto nosotros, con la edad que tenemos, jóvenes como nosotros, de pronto cuando alguien no nos comprende, a lo mejor nos ponemos tensos, nos irritamos. ¿Cómo puede ser que no me entiendas? Piensen esto en un bebé en donde que la madre entiende por qué llora, le va la vida. Entonces, el bebé llora de muchas maneras diferentes porque tiene muchas necesidades distintas. Y establece un código de comunicación con la madre. Cada tipo de llanto representa un pedido diferente. Yo no sé cómo lo hacen las madres, pero las madres responden a la necesidad del bebé con esto que se llama sintonía o comunicación. Pero ¿qué ocurre cuando la madre no entiende lo que el bebé expresa con su llanto? Lo que se ve es que el bebé deja de llorar, el bebé deja de pedir, el bebé comienza a aislarse, el bebé comienza a retraerse. Y es como si de alguna manera en el bebé se produjera una especie de huella, una especie de trauma, una especie de herida frente a una situación adversa que está viviendo, que la madre no lo comprenda. Es cierto y es natural y es normal y no pasa nada cuando la madre se equivoca y responde de un modo incorrecto o no comprende bien el mensaje del bebé. Pero ocurre que a veces ninguno de los pedidos del bebé son comprendidos. Es natural que la madre no comprenda siempre, que la madre se equivoque, pero a veces ocurre por una serie de fenómenos, una serie de procesos, que la madre no entiende ninguno de los mensajes del bebé o responde siempre con la misma pauta. Cada vez que el bebé llora, le da de comer. Cada vez que el bebé llora, le da de comer. Cada vez que el bebé llora, le da de comer. Y el bebé deja de llorar, deja de pedir, se aísla. Este proceso es tan significativo que en casos extremos, y esto no es metáfora, esto es realidad, el bebé hasta puede morir. Hay una patología infantil del bebé que se llama depresión anaclítica, marasmo, que puede conducir a la muerte. Literalmente el bebé puede morir por falta de comunicación. Y no es romanticismo, es clínica. Ahora bien, ese bebé que tuvo estas huellas de falta de sintonía, de falta de comunicación, cuando era bebé, crece, pero lleva en sí esta huella, lleva en sí esta herida, lleva en sí esta vulnerabilidad. Y cuando pasan muchas cosas más, tienen que pasar muchas cosas para que aparezca un síntoma, una enfermedad, cuando es mayor, cuando creció y empieza a tener síntomas, si tiene síntomas, no tiene síntomas de cualquier cosa, sino que tiene síntomas vinculados con esta herida o con esta huella. Síntomas que llamamos síntoma de aislamiento. Por ejemplo, una alergia. La alergia es un síntoma de aislamiento, es decir, hay un aspecto del mundo con el cual yo no puedo contactar. Claro, si yo tengo alergia, por ejemplo, a las fresas o tengo alergia a un marisco, mi vida puede circular tranquilamente, tendré esa limitación, pero bueno, puedo vivir sin comer fresas. Pero hay alergias, por ejemplo, hay personas que tienen alergias al sol o alergias de contactos muy masivas, que cualquier cosa que tocan le produce una reacción. Su vida se convierte en un infierno. Si yo tengo alergias, por ejemplo, a los hipopótamos, ¿qué posibilidades caminando por la calle de Los Mochis yo puedo encontrarme con un hipopótamo? Entonces mi vida circula tranquilamente, pero hay personas que las alergias son muy masivas, muy restrictivas, lo aíslan del mundo. Pero así como las alergias, las fobias, esos miedos exagerados, que las fobias son alergias psicológicas. Es el mismo perro con diferente collar. Pero también otras patologías más severas como el cáncer, como la esquizofrenia. Es decir, hay un montón de patologías, tanto físicas como psicológicas, que llamamos patologías del aislamiento, que tienen que ver con esta huella primaria, básica, fundamental, de falta de paz comunicacional que se origina en este fracaso o en esta dificultad
que se estableció esta comunicación tan esencial, tan fundamental, tan significativa que es la comunicación con mamá. Esta comunicación entre el bebé y la madre. Esta comunicación que se da a través de la mirada, a través del llanto. ¿Vieron los bebés cómo mueven los labios, no? Es una comunicación. Cómo el bebé sigue a la madre. Es una comunicación. Cómo tira los bracitos. Es una comunicación. Es decir, el bebé se comunica de muchas maneras diferentes. Y la madre tiene que responder en un promedio acorde a esos pedidos que el bebé solicita. Pero si esto fracasa, deja una herida, que llamamos herida de abandono, una huella de abandono. El bebé lo siente así, siente como que no me dan lo que necesito, a esto llamamos abandono, carezco de lo que aquello que me pueda sostener, y le queda una huella que si pasan, decía, otras cosas más tienen que pasar, se desarrolla un sufrimiento que tiene que ver con esto que llamamos patologías del aislamiento, de los cuales le di algunos ejemplos, algunos graves, como es el caso del cáncer y la esquizofrenia, algunos no tan graves, como algunos tipos de alergia, o simplemente a veces la persona simplemente tiene un comportamiento relativamente aislado. Es una persona introvertida, le cuesta socializar, ¿no? Esas personas que parecen que tienen una desconexión profunda con los afectos. ¿Vieron ese programa de televisión de Big Bang Theory? ¿Vieron ese personaje Sheldon Cooper? Esas personas que están desconectadas de los afectos o desconectadas del cuerpo. Ahí tenemos este tema de la sintonía, este tema de la comunicación, a lo que puede dar lugar la falta de comunicación. Pero además de este tema de sintonía, hay otra función fundamental. Recuerden que decíamos que había 3 temas centrales. Una segunda es el tema de que la madre tiene que ayudar a que el bebé, que ese chico se vaya diferenciando, se vaya creando su autonomía, creando su propia identidad. El bebé lo único que puede hacer cuando nace es respirar. Para el resto de las cosas necesita de la madre. Ustedes saben que hubo un salto evolutivo filogenético muy importante, que fue el desarrollo del cerebro, que obligó a que nosotros, los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, naciéramos y nuestro cerebro se desarrollara en las 2/3 partes fuera del vientre materno. No pasaba por el canal de parto y necesita madurar fuera del vientre materno. Y este hecho de maduración del cerebro fuera del vientre materno, que hace que todos nazcamos prematuros, que no podamos valernos por nosotros mismos. Vemos un perrito que nació y al poco tiempo se acerca a la teta de la madre para tomar la teta. El bebé no puede hacer eso. El bebé depende de que lo alcen, de que lo levanten. Tiene una inmadurez biológica. Eso hace que se establezca una relación con la madre única, fantástica, esa relación de dependencia, de simbiosis que hay entre la madre y el bebé, esa especie de ecología que durante sobre todo los primeros 9 meses de vida fuera del vientre materno se establece entre el bebé y la madre, única, exclusiva, extraordinaria, pero que pareciera que el bebé y la madre fueran uno. De pronto la madre está en la cama hablando con su marido, viendo televisión, y si al bebé le pasa algo, y va y efectivamente el bebé tiene fiebre. O la madre está deprimida y el bebé empieza a llorar. O la madre tiene un problema y el bebé hace una otitis. ¿No? Es decir, hay una comunicación como si fueran una sola persona. Y necesitamos esa dependencia materna, necesitamos esa simbiosis materna para poder sobrevivir. Pero una cosa es tener 9 meses y otra cosa es tener 40 años y seguir siendo dependiente. Yo muchas veces en la clínica veo varones que tienen con sus esposas relaciones como si fueran sus madres. Y mujeres que dicen, en mi casa hay 3 niños, mis 2 hijos y mi marido. Varones que no buscan mujeres, sino que buscan madres sustitutivas, que no pueden valerse por sí mismos, ¿o no? Entonces, es cierto que el bebé tiene que depender, y es cierto que la madre, y es bueno que la madre sea sobreprotectora. Esa es la tarea materna. Pero una cosa que el bebé tenga 3, 2, 1, y otra cosa que tenga 40, o 50 o 30. Entonces, la madre tiene que ayudar a que el bebé
se diferencia, que el bebé empieza a ser una persona separada de mamá. Permíteme, hay una experiencia que jugamos con los bebés cuando son bebitos, ustedes recordarán, no está, acá está, no está, acá está, ¿recuerdan? Y el bebé se ríe a carcajadas y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un juego tan estúpido los haga reír tanto a los chicos? Es un signo de este proceso que estoy diciendo de ir reconociendo que somos diferentes, que somos distintos, que te vas, que apareces, que desapareces, que apareces. El bebé progresivamente va construyendo una identidad, un yo propio separado de la madre. Pero si no lo hace, si la madre no deja que el bebé se independice, no permite que el bebé crezca, si la madre no tolera que el bebé se diferencia, pueden aparecer un conjunto de patologías, hay una huella de no poder separarse que da lugar a muchas cosas. Por ejemplo, la psicopatía tiene que ver con esto. La psicopatía, algunas patologías narcisistas, algunos autismos, en fin, hay un conjunto de patologías que tienen que ver con esta experiencia de fracaso de la madre en ayudarlo a que el chico se diferencie, que el chico sea una persona distinta. Claro, en esto también hay grados, hay gradientes, hay casos muy extremos, pero nosotros vemos todos los días gente muy dependiente, gente que no tiene decisión propia, que no tiene pensamiento propio, gente influenciable, gente que es como una hoja en el viento, que según cómo va el viento, según lo que piensa. Uno tiene que construir su propia identidad, su propia autonomía, y cuando esto fracasa da lugar a un conjunto de patologías como las acabo de mencionar. Y el tercero, y que es el tema que nos convoca hoy, es otro tipo de experiencia fundamental en la vida que el bebé necesita, que es la experiencia de contacto. Nada sustituye al contacto, nada sustituye al abrazo. El bebé necesita ser alimentado por la piel, el bebé necesita ser acariciado, ser tocado. La madre le puede leer un poema de amor de cómo la madre o cómo el padre ama a su hijo, pero el bebé lo que necesita es que lo toquen. ¿Cuántas veces hoy día decimos, necesito un abrazo, necesito que me abraces? Y nada puede sustituir. Imaginen lo que es para el bebé esto es absolutamente central. Quiero que piensen esto. Cuando el bebé está preparado para nacer, cuando ya alcanzó su madurez, el bebé emite una señal de oxitocina que llega a los receptores de oxitocina que están en el cervix, es decir, esa zona que cierra el útero. Se abre para dar lugar al trabajo de parto. Y el bebé nace literalmente bañado en oxitocina, que es una neurohormona que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el apego, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con unas cosas bien interesantes de bienestar, de paz. Y así nace el bebé, acariciado, envuelto por este tema, que también tiene que ver, la oxitocina, con el apego. Y el bebé necesita esto porque en pocos minutos más después de nacer se le corta el cordón umbilical y el bebé se separa, pierde este complemento anatómico y se obliga a una serie de circunstancias muy diferentes de a cómo vivía en el vientre materno. Ahora, esas mismas circunstancias en las cuales yo nací, todos nacimos bañados en oxitocina, en el apego, el placer, el amor, etcétera, etcétera, se reproducen de la misma manera cuando nosotros, por ejemplo, nos abrazamos. Pero yo quiero que reparen en el hecho de que la gente va a abrazarse y automáticamente cuando se abraza deja de respirar. No respira. No hay abrazo verdadero hasta que no compartimos la respiración. Y no solamente es importante porque no hay abrazo verdadero hasta que no compartimos la respiración, sino cuando yo te voy a abrazar y no compartimos la respiración, sabemos hoy por la neurociencia que los niveles de estrés del organismo se elevan. Y ya bastante con mi estrés, no quiero que me estreses más. Si me vas a abrazar, abrázame, y si no, nada. Y además cuando yo contengo la respiración, los músculos se endurecen. Entonces cuando yo contengo la respiración, los músculos se endurecen,
no fluyo espontáneamente. Y esas son las tres condiciones del placer: respiración profunda, relajación y fluir espontáneamente. Quiere decir que cuando yo abrazo sin respirar con el otro, sin aflojarme, sin compartir la respiración, no estoy teniendo una experiencia placentera. Todo lo contrario, estoy teniendo una experiencia que fomenta el estrés. El contacto, la caricia, es absolutamente necesaria para nuestra vida. Pero nosotros somos tan especialistas en el arte de amargarnos la vida, los seres humanos somos tan neuróticos, que en lugar de pedir caricia hemos inventado una profesión que es el acariciador profesional, que son los masajistas. Broma aparte, necesitamos volver al tema del abrazo, al tema del contacto, al tema de entender que los afectos expresados en la caricia no es algo que bien que ocurra, sino es un nutriente de la vida, como el oxígeno, como los alimentos. Necesitamos las caricias, necesitamos los abrazos, necesitamos el contacto. Y el bebé los necesita mucho más. Y cuando el bebé no los tiene, cuando le faltan las caricias, cuando le faltan los abrazos, o cuando la madre lo toca, pero la madre está pensando en la lista del supermercado, es decir, que la madre no está en la caricia o el abrazo, o el padre o quien sea, se deja entonces, cuando esto ocurre sistemáticamente, una huella en el bebé, una huella, que tiene que ver con el basamento de esto que nosotros llamamos bipolaridad. Es decir, la bipolaridad tiene que ver con el temor a la pérdida, tiene que ver con que en el principio de nuestra vida nos faltó caricia, nos faltó abrazos, nos faltó apapachos. Y pasaron muchas otras cosas más que vamos a hablar, pero esa es como la raíz central de nuestra vida. Yo quisiera que ustedes pensaran y que se olvidaran de todas las cosas que se dicen en torno a la bipolaridad. Por ejemplo, se dice que la bipolaridad es genética. Bueno, todos tenemos genes y todos tenemos vulnerabilidades y todos tenemos disposiciones, pero la bipolaridad no es una patología o una enfermedad genética. Sobre ciertas bases que todos podemos tener, hay una serie de sucesos de la vida que van conformando lo que después llamamos bipolaridad. Pero la bipolaridad, el punto de arranque, el punto de partido central, es justamente este temor a la pérdida que nace, tiene sus raíces en la falta de contacto del bebé con sus figuras significativas en los primeros tiempos de vida. Yo tenía un profesor, un gran maestro, que fue un gran maestro de neurociencias, que decía siempre que sería preferible que en vez de invertir dinero en psiquiátricos y centros de adicciones, invirtiéramos para que los padres pudieran tener con sus hijos esta cercanía, este contacto, esta posibilidad de disfrutar en paz relaciones de afecto significativas. Que en lugar de desarrollar una visión curativa, desarrollamos una visión preventiva. Y un pilar fundamental de la prevención de la bipolaridad está ahí, en la niñez, en los primeros tiempos de vida, el contacto, el contacto, el contacto, el contacto. ¿Qué es la bipolaridad? Miren, los seres humanos, de modo muy esquemático, podemos dividirnos en dos grupos. Un grupo que tiene un modo de funcionamiento cerebral y psicológico que se llama verbal o analítico, cuyo tema central es la memoria, la concentración, es decir, todo el sistema tal como vemos que se estudia en la escuela, en la universidad o en el colegio secundario. Memoria y concentración, análisis. Y otro grupo de seres humanos, vamos a ir a la otra mitad, tiene otro tipo de pensamiento basado en imágenes, basado en comprensión, no en memoria y concentración, sino en comprensión y atención. Ocurre que estos chicos
que tienen una gran disposición para la creatividad, para la intuición, para las imágenes, que tienen un modo de comprender la vida a través de la experiencia, no a través de la información, que tienen una profunda tendencia a ser curiosos, pero quieren comprender las cosas, no aprender las cosas repetitivamente como se usa en el colegio. ¿Ustedes recuerdan la tabla de multiplicar 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y cuando éramos chiquitos y nos hacían repetir eso, no teníamos la menor idea de la lógica de funcionamiento de la tabla de multiplicar. La aprendíamos de memoria, como las reglas ortográficas, ¿no? Entonces, y de los colegios se evalúan, y en la universidad se evalúa la memoria. Por ejemplo, a mí una vez en la universidad, en un examen, me preguntaron cómo se llamaban las hermanas de Sigmund Freud. ¿A quién le importa cómo se llamaban las hermanas de Sigmund Freud? Es decir, nos hacen estudiar de memoria cosas, pero no entendemos procesos. Y esos chicos que sí le interesan los procesos, que sí le interesa la comprensión, que sí le interesa estar atento a todos, la curiosidad, aprender por la experiencia, sufren mucho en la escuela porque la escuela no está preparada para enseñar a estos chicos. Y entonces esos chicos que tienen esta disposición se sienten en la escuela como un chico problema. Así en la escuela lo tratan. Enseguida le diagnostican gatillo fácil diagnóstico, déficit atencional, esto, el otro, problemas. Es un chico problema, es un chico que no se adapta al sistema educativo, cuando el sistema educativo tendría que adaptarse a las necesidades del chico. Y entonces ahí, y escuchen lo que le voy a decir, después de muchos años de trabajar con la bipolaridad, uno de los factores que provoca la bipolaridad es la escuela. Es el sistema educativo que tenemos, que es una aplaradora de los talentos de estas personas. Y entonces, la bipolaridad, el chico que hasta cierta edad papá y mamá eran Superman y la Mujer Maravilla, de pronto, recuerdan la experiencia de padres presentes, ahora lo que dice la señorita, lo que dice la Miss o lo que dice el maestro es dogma revelado. Y el chico necesita que en la escuela lo acepten, que en la escuela lo reconozcan. Y el chico hace un tremendo esfuerzo y tapa el modo que él tiene de funcionar para tratar de adaptarse a los modos que en la escuela requieren y fracasa porque no es su manera de funcionar. La escuela es una máquina de generar problemas en los chicos. Miren, yo voy con regularidad a Chile a enseñar desde hace muchos años y en Chile, por ejemplo, se pide que los chicos ingresen en la escuela primaria sabiendo leer y escribir. Los chicos antes del primario lo que tienen que hacer es jugar, no aprender matemáticas, lógica, idiomas, leer y escribir. Tienen que jugar, porque el juego no es solo una recreación, el juego es un elemento de madurez esencial para el chico. Los países en el mundo de mejores sistemas educativos, de mejores rendimientos educativos, no tienen enseñanza preescolar. Los chicos se les fomenta el juego, porque el juego desarrolla esquemas en la persona fundamentales para su madurez, su desarrollo y capacidad de comprensión. Entonces, en psicología se dice, en psicología infantil se dice que se evalúa la salud del chico por su capacidad de juego. Eso deberíamos aplicarlo también en los adultos, no solamente en los chicos. Porque los adultos somos aburridos, ¿no? Y esto es importante, al chico no se le deja jugar, pero jugar no con videojuegos. Jugar con esos juegos de crianza, esos juegos que desarrollan actitudes, habilidades que se convierten en procesos fundamentales de la madurez y la salud. Un chico que no juega es un chico que el día de mañana va a ser un adulto enfermo. Y un chico que no juega, ya te dejo, a los juegos que tiene que jugar va a ser un adulto que tiene problemas. ¿Cómo? Los juegos, yo qué sé, ir al carrusel, al sub y baja, todos los juegos que juegan los chicos. ¿Cómo? No. Hay chicos
que pasan todos los días 3, 4 horas, chicos de 4, 5 años, 3 años, con videos, juegos de video. Bueno, yo no estoy en contra de la tecnología, tengo mis dificultades tremendas con la tecnología. Miren, hace unos meses el teléfono que tenía desde el año 2000, cuando me vine a vivir a México, ya no andaba más, ¿no? Yo soy de los teléfonos para hablar y recibir, prendido y apagado, ¿no? Entonces voy ahí a la compañía de celular, decirle, bueno, este teléfono no funciona más, ¿me puede dar uno igual? Y me dice, no, señor, no existe, ¿no? Entonces me dieron este teléfono, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, ahora le voy a contar mi historia. Y entonces le mando a un grupo de gente que trabaja conmigo en el DF, en la escuela, y le digo, chicos, disculpen que estoy medio incomunicado porque cambié el teléfono hasta que me adapte, ¿no? Y entonces me empezaron a mandar mail diciéndome, Eduardo, hay que sacarlo de la caja, hay que prenderlo, ¿no? Haciendo burlas. No estoy en contra de la tecnología. Digo, el tema es entender que la tecnología está al servicio nuestro. ¿Cómo puede ser hoy que tenemos la mayor cantidad de herramientas comunicacionales como nunca, Facebook, WhatsApp, Twitter, teléfono, esto, lo otro, todo, ¿no? Y esto es una revolución de no hace mucho, hace 20 años, recordarán ustedes, era totalmente diferente. Bueno, ¿cómo puede ser que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diga que la problemática más fundamental en los próximos años es la incomunicación? Porque la comunicación no depende del celular, ni del WhatsApp, ni del Face, depende de nosotros. Esto tendría que ser una herramienta, no un sustituto. Entonces, volvamos, decía que un factor muy importante es el tema de la escuela. Pero, ¿qué es una persona bipolar? Habitualmente, cuando se habla de una persona bipolar, se la asociaba con lo que se conocía antiguamente como psicosis maníaco-depresiva. El primer registro de un personaje de este tipo lo tenemos en la Biblia, el rey Saúl. Recuerdan que David se le ponía a tocar el laúd para calmarlo, ¿no? Bueno, pero en realidad uno de los grandes descubrimientos modernos es que solo el 1 o el medio por ciento de todos los pacientes bipolares son esas personas que se llama psicosis maníaco-depresiva, las personas que han perdido la realidad, ¿no? El 99 o 99,50 de las personas son gente como nosotros, que tiene una forma de ser bipolar que se manifiesta en un conjunto de síntomas, por ejemplo, como relaciones tormentosas, como depresiones, como adicciones, como una dificultad para poder disfrutar de la vida significativa. Y eso es lo que hace que la bipolaridad se haya convertido hoy día en una epidemia, para llamarlo de alguna manera, en uno de los grandes problemas de la terapéutica y de la medicina, porque no solamente plantea un desafío a la comprensión, sino que los números son tremendamente crecientes. Hoy, cuando hablamos de espectro bipolar, nos referimos a un montón de cosas, como son depresión, como es manía, como es adicciones, como es síndrome de pánico, como es déficit atencional, como es dislexia, relaciones tormentosas. El síndrome premenstrual doloroso en la mujer es un equivalente bipolar. Es decir, hay un montón de padecimientos y un montón de sufrimientos que pueden relacionarse con el tema de la bipolaridad. Pero la buena noticia es que la bipolaridad es curable. Contrariamente a lo que se dice habitualmente, la bipolaridad es curable, totalmente curable. Empezando por entender que la bipolaridad no es un engendro ajeno, sino que la bipolaridad es el desarrollo patológico de una potencialidad que muchos seres humanos tienen. Si ustedes leen poesía, algunos poetas, por ejemplo, este gran poeta mexicano Sabines, ¿no? O Fernando Pessoa, el portugués, o muchísima gente, o pintores, o creativos, o mucha gente, eran gente bipolar. Hasta los tuétanos bipolares. Y que no fueron creativos a pesar de su bipolaridad, sino gracias a la bipolaridad. Porque la bipolaridad puede ser un gran talento. Todos estos genios que revolucionaron con el tema de la computadora, de Facebook y todas estas cosas, son todo gente que si ustedes analizan su vida, hablan con ellos, son gente bipolar. Simplemente que ha canalizado
constructivamente su bipolaridad. Es decir, la bipolaridad a veces es desdichada, pero a veces la bipolaridad es un recurso dichoso en nuestra vida. Entonces tenemos que cambiar el chip y pensar la bipolaridad desde otro lugar. Pero la bipolaridad no solamente se manifiesta como síntomas psíquicos, es decir, como estas conductas que les mencionaba, inestabilidad emocional, relaciones tormentosas, manía, depresión, sino que también muchas veces la bipolaridad se manifiesta a través del cuerpo. Es decir, la bipolaridad se presenta como un síntoma corporal. Por ejemplo, la psoriasis es un equivalente bipolar. Hay muchos síntomas que son depresiones en el cuerpo. Por ejemplo, una anemia. La anemia la ferrosa, es una depresión. ¿Cuántas veces las personas se separan, rompen, se muere un ser querido y hacen cuadros de anemia ferrosas? Y dicen, no, deprimido no estoy, lo único que estoy es un poquito anémico. Exactamente lo mismo. Es como aquella persona que dice, yo intolerante no soy alérgico, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, el cuerpo, hay que entender que la bipolaridad muchas veces está en nuestro cuerpo, está como un síntoma corporal. Afectos, cuerpos y relaciones forman parte de una misma estructura, no podemos separarlo. Y así hay personas que llevan la bipolaridad emocionalmente y hay personas que llevan la bipolaridad sin tener aparentemente rasgos emocionales, la llevan como síntomas en el cuerpo. Eso hace que la bipolaridad sea una preocupación y un sufrimiento muy extendido y que plantee a la terapéutica desafíos realmente fantásticos. Pero hay una cuestión muy importante de la bipolaridad que tiene que ver con la violencia y que tiene que ver con la falta de paz y que tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo moderno. Hace poco, en un evento que me invitaron a hablar sobre los desafíos contemporáneos de la terapéutica, yo contaba que hay que entender las patologías, sobre todo las patologías emocionales o las patologías psicológicas, también como fruto del entramado de las cosas que nosotros vivimos en la vida. Ustedes recuerdan hace años atrás, hoy estamos reviviendo de nuevo eso, pero hace años atrás, antes de la caída del muro de Berlín, que se hablaba del mundo bipolar. ¿Se acuerdan de eso? Este tema, el bloque soviético y el bloque... ¿Recuerdan esto? Eso es una bipolaridad tal cual. Es decir, uno no podía ser gris, tenía que ser blanco o negro. Eso es lo que le pasa al bipolar. El bipolar es una persona que no integra polaridades, que está arriba o está abajo, pero no puede estar en el medio, no puede estar en una posición equilibrada. Es de derechas o es de izquierda, no puede ser del centro. Y ese enfrentamiento, ese antagonismo irreconciliable, esa manera de organizar la vida, de organizar el mundo, lleva naturalmente a la violencia. Ustedes recordarán, por lo menos los que tenemos edad, cuando cayó el muro de Berlín, los diarios decían una nueva era de paz se avecina. Tenemos un mundo distinto y nunca se mató más gente, nunca hubo más guerra que después de la caída del muro de Berlín. Es que la paz no es una cuestión estructural, exterior, sino que la paz es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Y la enfermedad es una pérdida de la paz interior, en la cual participan el modo social en el cual vivimos, en el cual la sociedad se mueve. Y es una sociedad que fomenta los antagonismos, que fomenta los conflictos y por lo tanto fomenta la bipolaridad. ¿Se entiende este concepto? Por lo tanto, nosotros tenemos que dar, como decía Krishnamurti, no buscar los cambios estructurales que siempre nos conducen a los mismos lugares, sino tenemos que cambiar nosotros y a la medida que cambiemos nosotros, el entorno, dentro de nosotros, en nuestro núcleo familiar, las cosas van a empezar a cambiar. Yo pertenezco a una generación en América en la cual de los años 60 todos estos movimientos que había de querer salvar el mundo, de querer salvar
la Argentina y querés saber el país, que terminaron como terminaron. El cambio no puede ser de esa manera, el cambio tiene que ser algo interior. Y esto mismo lo podemos llevar al tema del paciente bipolar. El paciente bipolar tiene que hacer un cambio desde él, un cambio interior, un cambio de vida. Por lo tanto, la bipolaridad es sanable, la bipolaridad es curable, pero necesita que el paciente cambie de vida. Y cuando digo cambio de vida, no estoy hablando solamente de un cambio de una medicina, sino un cambio radical de vida. Les doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Todos conocemos esta patología que es el cáncer. El cáncer, un grupo de células, dice no quiero morir, esto se llama no se ajusta al programa de apoptosis, y muta, deja de necesitar oxígeno para vivir. Quiero que imaginen que esas células que están viviendo en un medio tóxico dicen nosotros queremos respirar, no queremos morir y mutan para poder sobrevivir. El tumor cancerígeno es un intento de sobrevivir. Nosotros le adjudicamos desde una cuestión antropocéntrica una intencionalidad maligna, decimos un tumor maligno. El tumor no tiene ninguna intención malvada contra nosotros. Pero yo trabajo todos los martes con pacientes con cáncer y uno le dice al paciente, mire, tiene un medio tóxico, tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar la alimentación, tiene que cambiar un montón de cosas y los pacientes dicen, no, yo voy a hacer quimio, voy a hacer radio, no quieren cambiar de vida y así les va. La enfermedad es producto de una vida, producto de una historia, lo que hay que cambiar es la vida y la historia para poder sanar. Uno puede remitir los síntomas, pero si no cambia de vida no sana la enfermedad. Y esto es absolutamente esencial de entender en todas las enfermedades y en la bipolaridad. La persona bipolar necesita cambiar de vida. Y en estos cambios de vida hay como ítems fundamentales y esenciales. Voy de lo más básico a lo más complejo. Por ejemplo, la alimentación. Nuestro cerebro, las células cerebrales, son bipolares, están prendidas o apagadas. No sé cuál es la usina que alimenta a la ciudad de Los Mochis, ¿de dónde viene la electricidad? ¿Dónde viene? Del mar. Bueno, muy bien, ¿cómo se dice? Del mar, ¿no? Quiero que imaginen que esta noche hacemos una especie de consigna, todas las personas, visitantes o radicados acá, empresas, locales, personas, de encender todos a las 12 de la noche todas las luces y todos los aparatos eléctricos que hay en la casa. Si hiciéramos eso todos al mismo tiempo, se produce una demanda eléctrica que la usina que alimenta esta ciudad no está preparada para satisfacer. Y entonces lo que hace, para evitar un cortocircuito, lo que hace es cortar y volver a abrirse con una amplitud más grande de electricidad. Imaginen que ahora todas mis células cerebrales se encendieran de golpe. Había una película hace poco que se llamaba Lucy, no sé si alguno la vio, que tiene que ver con este tema. El cerebro se fundiría. Entonces, esto se llama hiperia. Y muchas veces los síntomas bipolares son maneras de evitar el cortocircuito del cerebro. Pero ese cerebro se irrita, entra en hiperia, por muchos también, no solamente situaciones estresores de la vida, sino también por alimentos, por ejemplo la lactosa, por ejemplo el azúcar refinada, por ejemplo la sal refinada. El cerebro irrita. Entonces simplemente con un cambio alimenticio nosotros bajamos los decibeles predisponentes para las crisis bipolares, solamente con alimentación. Y esto no es un tema menor, no es un tema menor. Hace poco salió un libro que se los recomiendo, no me pidan el nombre del autor, se llama Cerebro de Pan, Cerebro de Pan, que es un investigador americano que desarrolló todo un plan alimenticio mostrando cómo ciertos alimentos modelaban la arquitectura del cerebro, cómo cambiaban la arquitectura. Exacto. Entonces, necesitamos cambiar nuestra alimentación, pero también necesitamos cambiar hábitos de vida. Por ejemplo,
uno debe dormir de noche. Los bipolares duermen, dicen, no te preocupes, Eduardo, total, no dormí de noche, pero duermo de día. El sueño de día no sirve, el que sirve es de noche. Uno necesita dormir de noche para equilibrar el organismo. Y así hay un montón de temas de naturaleza biológica o naturaleza de hábitos de vida que son absolutamente indispensables para equilibrar la bipolaridad. Eso forma un pilar muy importante. El segundo pilar, las actividades expresivas. Es decir, el paciente bipolar necesita expresar. Por ejemplo, yo a mis pacientes bipolares los tengo haciendo cosas muy sencillas. Por ejemplo, los mando a bailar tango. Porque el tango mueve unos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina, que son los que están alterados en el paciente bipolar. Y bailando tango se equilibran, no digo que se curan, pero se equilibran. Miren qué sencillo. Pero también hay otras cosas que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, actividades expresivas como teatro, como música, las que sea, para cada paciente. Pero las actividades creativas o expresivas regulan ciertos neurotransmisores absolutamente importantes para el paciente bipolar. Otro elemento muy, muy importante es, para el paciente bipolar, es todo lo que tiene que ver con la regulación farmacológica. Y acá tenemos que recurrir muchísimo a mucha serie de elementos que provienen de medicinas naturales. Hay en la medicina natural muchísimos recursos, la homeopatía, las flores, en fin, muchísimos recursos muy adecuados y muy útiles. Quiero que reflexionen en esto. Cuando ustedes toman un medicamento psicofarmacológico, cuando es necesario, hay que tomarlo, pero cuando ustedes se habitúan a un medicamento psicofarmacológico, dejan de fabricar la sustancia que ese fármaco está produciendo. Y no es igual a la que fabrica el organismo. Entonces, lo que hay que hacer es dar remedios que estimulen a que el organismo trabaje, no que deje de trabajar. Por eso, si no, las personas se convierten en dependientes de los fármacos y nunca se curan. Claro, para el paciente esto, en charlas, conferencias, los pacientes dicen, yo no puedo dejar la medicación, ¿no? Y porque es como decir, no me hago responsable de mí, tomo medicación y ya está. ¿Cómo puede ser que en las conferencias que doy sobre bipolaridad la gente dice, yo hace 20 años que tomo lo que sea, y tuve 10 crisis, 7 internaciones, 8 depresiones, pero no puedo dejar la medicación porque si no, ¿cómo estaría? ¿No? Pero si no le está funcionando. Es decir, nos hacemos dependientes de algo que no funciona. La medicación hay que utilizarla lo menos posible y mientras tanto hacer el trabajo de fondo para cambiar las cosas fundamentales que cambian en el paciente bipolar. Y así hay un conjunto de cuestiones que yo en los libros los cuento, plan de trabajo que requiere tiempo, requiere disciplina, pero que es absolutamente posible de ver cómo estos programas ayudan a que el paciente salga adelante, repita sus síntomas y finalmente se cure. Por lo tanto, quería transmitir el mensaje que la bipolaridad es absolutamente curable, absolutamente curable. No se dejen tragar por el tema, esto no tiene cura. No se dejen tragar por el tema de que la bipolaridad es un tema genético que no tiene modificación. La bipolaridad puede sanarse. Todo depende de entender y comprender lo que le pasa al paciente y ofrecerle una alternativa de trabajo cierta que le va a llevar tiempo. Claro que le va a llevar tiempo, pero que es una inversión adecuada para poder sanar. Y eso parte de imaginar o de pensar que la raíz de la bipolaridad, como otros trastornos que nos aquejan a los seres humanos, están ahí en la infancia y están en estos temas centrales de la infancia que podemos reducirlo en la carencia de amor. Miren, hoy con las tecnologías que tenemos de estudios y la tecnología de imagen podemos demostrar cosas que antes suponíamos pero que no podíamos demostrar. Por ejemplo, la madre
tiene un disgusto y el bebé se contrae en su vientre materno. Ponemos música de Beethoven y el bebé se contrae en el vientre materno. La madre está teniendo una vivencia de placer y disfrute y el bebé se chupa el dedo de placer. La madre come una barrita de cacao, no de plástico, sino de cacao en serio, y el bebé, qué rico, dice. Pero cuando la madre toma drogas, toma exceso de alcohol, o está deprimida o estresada exageradamente, ocurre algo fundamental en el bebé, que es que unos receptores de un neurotransmisor que se llama serotonina se destruyen. Y estos receptores tienen que ver con la capacidad de asimilación del amor. Son personas que después, cuando nacen, son incapaces de tener experiencias amorosas en su vida. Le falta, como si dijéramos, no puede dibujar porque no tiene manos. Entonces, la experiencia intrauterina, la experiencia de los primeros tiempos de vida es absolutamente decisiva. Y en eso, por experiencia de trabajo, las flores de Bach son fantásticas para ayudar a prevenir todos estos males desde el vientre materno. Tenemos que pensar que hay una ecología emocional muy importante para el bebé desde la concepción hasta los primeros tiempos de vida. Y por lo tanto, si nosotros cuidamos a nuestros niños, desde esta perspectiva, si nosotros amamos a nuestros niños desde esta perspectiva, vamos a ejercer una acción preventiva fundamental. Y esto que parece una idea romántica, que el amor previene y cura, no es una idea romántica. Hoy los neurocientistas de avanzada, los hombres que están en la vanguardia biológica, nos dicen exactamente lo mismo. El amor es una medicina. Y el bebé que es alimentado con amor es un bebé que tiene una disposición a la salud mayor que un bebé que carece de amor. Y un bebé que crece en la violencia, que crece en la falta de paz, es un bebé que tiene una predisposición totalmente diferente. Por eso, la labor terapéutica, la labor de los terapeutas es ayudar a que los pacientes sean felices en la vida, no en los consultorios, sino en la vida. Y uno lleva huellas de infelicidad y huellas de amargura y huellas de dolor que trae de la infancia. Una de ellas es la bipolaridad. La bipolaridad es una manera de sufrir por falta de amor infantil. ¿Preguntas que quieran hacer? Fuerte. Al principio habló sobre lo que es el nacimiento de los bebés. En el nacimiento de los bebés hablo yo sobre lo que es una cesárea. En la sustancia ahí, ¿qué reacción hay sobre los bebés que nacieron por cesárea? Ningún acontecimiento único determina nada en nuestra vida. Es decir, hay bebés que nacen por cesárea y no tienen ningún problema. Hay bebés que nacen por cesárea o que nacen por parto natural y tienen muchos problemas, ¿no? Es decir, nunca es un evento único lo que determina. No es lo importante lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí. La siguiente pregunta es sobre lo que habla de dormir en la noche. ¿De los? De dormir en la noche. Hablo Sí. yo por la gente que está en una parte y transferirse a lo que es otro país en diferentes horarios. Sí, digamos, hay alteraciones de horarios. El tema es cuando una persona crónicamente no duerme de noche o crónicamente altera sus ciclos circadianos y esto le genera, está estudiado, le genera problemáticas severas que son difíciles de modificar. Por eso, en el caso particular, digo, los bipolares que tienen que dormir, pero que tienen que dormir de noche. Los bipolares vienen muy usualmente diciendo que me duermo tarde, ¿no? Y me levanto tarde, y eso es fatal, porque el sueño reparador, el sueño de descanso, es el que se produce de noche. No, sí. Perdón. Sí, hay muchas cosas, remedios florales, homeopatía, terapia neural, hay un montón de cuestiones que ayudan muchísimo. Ahora, lo que no se vivió, no se vivió, pero uno puede transformar las cosas significativamente. Sí, sí. Sí. Se habla de que la bipolaridad tiene ciclos. O sea, si se pone mal en diciembre, el próximo diciembre
por cuestiones afectivas. ¿Es en realidad cíclico esto? Bueno, los bipolares son muy influenciables por los cambios ambientales, por los cambios emocionales, por las pérdidas, son muy influenciables. Y hay presentaciones de bipolaridad justamente son patologías cíclicas, es decir, pasan así, pasan así. O en eventos, por ejemplo, hay pacientes bipolares que cuando llega la primavera hacen crisis, otros pacientes bipolares cuando llega Navidad hacen crisis, es decir, no, se dice habitualmente que no hay, se presentan las crisis sin razón, hay razón. Es decir, una razón que tiene que ver con la historia de la persona, que de pronto dice, bueno, vas a saber qué eventos le pasaron en Navidades y siempre hace esto. Pero sí, son cíclicos, pero hay una razón siempre que los provoca. ¿Es más común la bipolaridad en los hombres o en las mujeres? Bueno, en realidad, estadísticamente, hay más bipolares mujeres que hombres. Pero hay sus temitas ahí. Por ejemplo, los hombres tienen mayor dificultad para contactarse con todo lo que tenga que ver con la tristeza. Y ese es un puntito, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que la bipolaridad es una patología afectiva, tímica, y las mujeres tienen mucho mayor contacto con sus afectos que los varones. Y la bipolaridad está muy relacionada con los ciclos hormonales. La mujer tiene mucha mayor relación con el tema hormonal, ¿no? La mujer es lunar, sigue el ciclo de la luna, no lunática, sino lunar, Muy bien. Ahora, claro, entonces, eso, ¿no? Sí. Para un niño, yo tengo un niño adoptivo, y hay cosas que no entiendo. A veces puede ser por que viene del vientre materno. Sí. Ahora, yo le digo a todos, no solamente por lo que usted me comentó, ¿no? Sino le digo a todos, miren, los chicos lo que necesitan no ser entendidos, necesitan ser amados. Si usted lo ama, no se preocupe por nada más, aunque no lo entienda. Los bipolares, además, ni siquiera se entienden ellos a ellos mismos. Los bipolares no entienden, por eso siempre están, nadie me comprende, porque son ellos los primeros que no se comprenden. Los chicos necesitan el amor. Si ustedes los aman, aunque no los entiendan, miren, es mucho más lindo esta frase que nosotros a veces es una frase masculina, ¿no? Lo entiendo, pero no lo acepto. Es mucho más lindo decir, lo acepto aunque no lo entienda. El bebé, los chicos necesitan, como todos los seres humanos, amor, no ser entendidos. Ser aceptados, no ser entendidos. Claro, lo que pasa es que esto nos lleva a otro temita que es, todos nosotros tenemos, bueno, yo creo en esto que le voy a transmitir, ¿no? Pueden ustedes no creer, pero todos venimos a la vida y tenemos que aprender algo en la vida. Y entonces la vida nos prepara con ciertos aprendizajes para ser congruentes con lo que tenemos que aprender. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene heridas de abandono, lo que hace generalmente es ser dependiente. Y lo que tiene que aprender es libertad e independencia, ¿no? Entonces, es como parte del problema de la vida. Ustedes no traten ni de corregir ni de agradar. Ustedes simplemente acepten a los hijos tal como son. Así como pedir a nuestros hijos que nos acepten a nosotros como padres tal como somos. No traten de entenderlos, solamente amarlos. Y apuesten a que el amor es una inversión fundamental. No importa si hoy lo que tenga, ¿no? Yo siempre les digo en mi Face, a los pacientes que me escriben o a la gente que me escribe, yo soy bipolar, ¿no? Y yo quiero conocerte como persona. No me interesa tu bipolaridad, porque vos no sos solo la bipolaridad, vos sos una persona. Entonces, cuando uno se codifica o se cosifica en un síntoma, entonces deja de verse como persona. Y nos pasa a nosotros, como padres, como terapeutas, exactamente lo mismo. Es decir, mi hijo tiene déficit atencional. Y uno gira en, no, mi hijo es una persona. Lo déficit atencional ni le demos importancia. Esa sería la idea, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hacer con los niños que, como dice usted, que ahora lo que es el sistema educativo no se adapta a las necesidades? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso si se detecta un niño que tiene bipolaridad o alguna falta de algo? Bueno, hay que apoyarlo para que, sin renunciar a sus capacidades, tenga un nivel de adaptación y que el chico no se sienta desvalorizado, no se sienta torturado porque pensar que él es un fracaso, porque así lo hacen sentir en la escuela. Vos sos un problema,
vos esto, vos lo otro, ¿no? Entonces hay que trabajar con el chico personalmente para eso, para que el chico no compre ese boleto, para que el chico mantenga sus recursos y que se adapte, porque bueno, este es el sistema. Digamos, habría que cambiar el sistema, pero no lo vamos a cambiar nosotros, ¿no? Sí. Un síntoma de bipolaridad sería los recuerdos desagradables. Bueno, puede ser que los recuerdos torturantes. No es solo de la bipolaridad, pero puede ser, sí. Y la otra sería por un desequilibrio hormonal. No, digamos, todo va conjugado, ¿no? Es decir, nunca es una única causa ni estamos separados. Imaginen ustedes que nosotros somos como una moneda. La moneda, para ser moneda, tiene que tener dos caras. Cuerpo y psiquismo están unidos, están soldados. Entonces es imposible pensar que hay procesos afectivos sin alteraciones hormonales o que hay alteraciones hormonales sin procesos afectivos. Las hormonas son como la base material de nuestros afectos. Entonces siempre va a haber una alteración, va a haber una alteración. Y entonces las dos cosas juntas se dan. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre bipolar y el estrés? O sea, el estrés y la bipolaridad. El estrés es lo que viene antes del S4, ¿no? El estrés es una reacción natural ante una necesidad de cambio. El estrés es una reacción natural ante una situación de cambio. Hay personas muy rígidas que nunca se estresan, pero que nunca cambian. Entonces pensemos, el estrés es una reacción natural frente a una situación de cambio, pero cuando el estrés se prolonga en el tiempo o en intensidad genera un daño al organismo muy importante. Entonces, el estrés patológico es causa de muchos males y está vinculado también al espectro bipolar. Es uno de los factores que está vinculado con que provoca, pero el estrés es eso, un exceso de tensión que impide la adaptación adecuada. Eso. Y fíjate que los pacientes bipolares siempre se sienten como que son sapos de otro pozo, ¿no? Es decir, que siempre están desadaptados, siempre se sienten incomprendidos, siempre ese tipo de temas. Pero son dos cosas diferentes. Sí. Me pregunto yo si tiene que ver, por ejemplo, el entorno y la actitud de la persona para salir adelante con ese problema. Miren, yo creo que es absolutamente decisivo la actitud de la persona en relación a lo que le pasa. Ajá. Hay personas que no quieren curarse, hay personas que no quieren salir adelante. Ahora, no es solamente una cuestión de voluntad, porque a veces la gente le dice a personas que están deprimidas, échale ganas, poné voluntad. Si tuviera ganas, no estaría deprimido. Justamente, el tema de la depresión es no tener voluntad. Entonces, uno tiene que ayudarlo a que el paciente concientice eso, pero querer curarse es casi, te diría, una decisión. Y querer estar enfermo también es una decisión. Uno tiene que hacerse responsable de la salud y de la enfermedad. Es decir, por lo menos poner intención, sin importar los resultados. Pero, por ejemplo, si ya te detectaron bipolaridad y tú te formas el propósito o tomas la actitud y la fuerza y pones en una balanza lo que te dieron. Por un lado no te dieron cariño, pero por otro lado te dieron protección, amor de cierta manera. Sí, no hay que juzgar ni hay que culpar. Sí, entonces tú pones en una balanza y dices, no, sí me quisieron, sí tuvieron amor para mí. Y te formas un entorno, formas tu familia y un entorno, entonces ahí sí había posibilidades. Claro, ahora no te olvides, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro que sí. No te olvides. Por supuesto que sí. Gracias. No te olvides que los chicos no piensan como pensamos nosotros. Sí. Entonces el chico de pronto no le compran algo que quiere y siente que es una falta de amor. Entonces no lo miremos desde la perspectiva nuestra, sino miremos la perspectiva del chico. Pero vuelvo a decir, yo creo que siempre hay esperanza. El tema es que hacer un trabajo. Y importa mucho la intención, porque este trabajo terapéutico a veces uno sube, uno entra, uno baja, ¿no? No es continuo, pero digamos, uno tiene que decidir realmente querer salir adelante. Definitivamente. Sí, gracias. Sí. De nada. Sí, a ver, dale. ¿Qué se puede hacer cuando se presenta una situación, cuando el niño está dentro de una institución y
los proyectos o las planeaciones de las maestras no se adecuan al niño, pero el niño ya está como que muy etiquetado. ¿Qué medidas o qué situación se puede hacer cuando ya siente uno como madre que el niño está muy señalado? Bueno, las flores pueden ayudar, pero yo te voy a contar una pequeña historia, a ver si luego transmites la idea. De hecho, ya está en tratamiento con las flores de Bach. Entonces confía en eso. Pero te voy a decir una idea. Mira, yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor es físico, tiene 35 años, pero esto te voy a contar cuando era chiquito. Tenía 8 años. Entonces iba a un colegio privado. Y entonces un día me llaman del colegio porque me decían que Hernán tenía un comportamiento que no era acorde al colegio. Entonces le digo, ¿cuál es el comportamiento? Dice, porque cuando le habla al maestro no baja la cabeza. Y yo lo agarré, se fue a sacar a mi hijo del colegio. Dice, este no es un colegio para mi hijo. Es decir, no tenemos que cargar a nuestros hijos las patologías de los colegios. Y hay colegios que son muy patológicos. Entonces yo no digo pero digo, hay colegios muy patológicos, muy enfermantes. Entonces, no podemos cambiar el sistema, pero sí podemos darle a nuestros hijos ciertas herramientas para que se adapten a la realidad, ¿no? Y que logren ir adelante, porque no, digamos, hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en la universidad, cuando era profesor, te obligan a bibliografía obligatoria, ¿no? Uno tiene los programas de estudio, tiene que dar una bibliografía obligatoria. Y yo pienso que el alumno tiene que preparar los temas con la bibliografía que quiera, basta que sepa de los temas, no de los libros que yo leí y no de lo que yo pienso. Tiene que saber el tema. Si lo sabe, adelante. Pues no, nosotros tenemos que pasarle la aplanadora a los alumnos con los conocimientos que nosotros pensamos que son los conocimientos. En los colegios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay que luchar para que nuestros hijos no se desestimen, se fortalezcan y entiendan que la sociedad del colegio no es un lugar paradisíaco, no es un útero fantástico, no es una placenta, sino que los colegios padecen las mismas cosas que padecen en la sociedad. Es decir, en la sociedad hay violencia, en la sociedad hay malestar, en la sociedad hay falta de paz. Eso mismo pasa en los colegios. Por eso vemos este tema del bullying, que es tremendo, ¿no? Gracias. Bueno, doctor, aquí yo le hago una pregunta aquí. Lo que pasa es que yo me quedo pensando ya en los adultos, cuando tenemos en nuestro entorno de trabajo o en nuestro mismo hogar personas que sufren bipolaridad. Pues yo sé que tomar la decisión de un cambio es algo muy personal, pero nosotros como, pues que estamos alrededor de ellos, ¿de qué manera podemos ayudar o de qué manera podemos entender esta parte? Bueno, no pierdan de vista esto, no somos terapeutas de nuestros amigos, nuestros familiares. Nuestros familiares lo que necesitan es que nosotros los aceptemos y querramos, nada más. No hagan nada más, solo quererlos y aceptarlos, quererlos y aceptarlos. Nada más. Dejen en las manos de los terapeutas o los profesionales las labores profesionales. Ustedes solo los quieren. Todas las mujeres también. Ahí por ahí dicen a las mujeres no hay que entenderlas, sino quererlas. Yo le voy a decir un pequeño secreto. Yo desde chico vivo entre mujeres, muchas tías, muchas primas. En la universidad es como acá, 200.000 mujeres, 3 varones. En la facultad que yo estudiaba. Los pacientes que yo tengo, 99% mujeres. Los cursos que doy, 90% mujeres, 10% de hombres. Entonces yo creo que he aprendido a lo largo de la vida a comprender un poco a la mujer. Algunas amigas, yo no sé cómo tomar esto que me dicen, hablar con vos es hablar como una amiga, no sé cómo tomarlo. Pero, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que he aprendido? Yo ahora aprendí a que pongo cara de que entiendo. No entiendo nada, pero pongo cara. Perdón. Buenas tardes. Las flores de Bach son recomendables para las embarazadas y si lo son, ¿de qué manera les ayuda? Sí, son. Todas las flores son recomendables para todas las personas en todo momento, las embarazadas más. Es decir, el bebé está tomando flores a través de la madre y el bebé vive una serie de cosas que las flores lo ayudan a mejor sintonía, a mejor estado, a protección, a no estar a los vaivenes afectivos hormonales que la madre puede tener, ¿no? Son fantásticas.
Y yo te puedo asegurar, hay muchos estudios ya hechos de los bebés nacidos, concebidos, por así decir, que tomaron flores durante todo el embarazo, lo diferente que son. Te lo puedo asegurar. Entonces es una buena recomendación para los chicos las flores, y para los grandes también, pero para los chicos es muy importante. ¿Y la dosis es diferente a una persona? Hay que ver con el terapeuta, eso en cada caso particular hay que verlo, sí. Okay. Mi otra preguntita, yo ahorita estoy viendo en la familia, con mis sobrinos, hijos y todo, que en la juventud hay mucha rebeldía. Inclusive, en mi caso, por decir así, nacen en un entorno pues de amor, de cariño, que no les ha faltado atención, todo eso. Entonces no interrelaciono lo que usted estaba platicando, de que por falta de cariño, de amor, tienen secuelas bipolares y toda esa situación. No sé si en la juventud es donde se marca otra situación, no es bipolaridad, sino otra. Bueno, el adolescente que no es rebelde está enfermo. Con la adolescencia los padres lo único que tenemos que hacer es esperar que pase, nada más, no hay que hacer nada. Hay que, digamos, en la adolescencia no se puede diagnosticar bipolaridad. La bipolaridad se diagnostica mucho después. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? No hay que tener el gatillo fácil del diagnóstico con la bipolaridad. Ahora, no hay que perseguirse, porque hay un montón de procesos y montones de cosas que pasan. No hay que perseguirse, ni sentirnos culpables, ni sentirnos nada. Es decir, uno tiene que enfrentar las cosas como es, no sentirse culpable, hacerse responsables y hacer algo con esto. No empezar a castigarse porque yo que habré hecho mal o yo no sé qué, nada más. Es decir, tomamos el dato y vemos cómo lo ayudamos a cambiar. Eso es lo que cuenta. Entonces, nada más que eso, ¿no? Pero no se torture. Bien, aquí última pregunta. Sí. Hace un momento comentó sobre la medicina y la incapacidad de tal vez que la persona vaya a producir la sustancia que está ingiriendo al estarse medicando. El tratamiento que le da a las personas con bipolaridad, ¿de qué manera le afecta? Bueno, hay un concepto que son drogas endógenas, es decir, vos fabricás el litio naturalmente. Pero si yo empiezo a tomar litio, vos empezás a tomar litio, llega un momento en el cual dejas de fabricarlo. Y el litio exterior nunca llega a tener las cualidades de tu propio litio. Entonces, hay una serie de estrategias que se llaman de precursores, es decir, ayudarte a que tu organismo, en lugar de sustituirte, lo fabrique. Entonces, yo trabajo mucho con eso, medicina ortomolecular, precursores, es una serie de técnicas que ayudan a que el organismo se estabilice y aprenda a estabilizar solo, ¿no? Eso. ¿Vieron, por ejemplo, que andan mucha publicidad de esos gimnasios en la casa? Mientras usted está leyendo, le están haciendo un aparato, ¿no? Y eso sustituye. No, eso no sustituye nada. Es decir, el deporte es el deporte, el caminar es caminar y nada lo sustituye, ¿no? Acá es exactamente lo mismo. Entonces, uno puede, hay una serie de recursos que, digamos, de la ciencia más pura, de la ciencia madura, de la medicina más estricta, hay una serie de recursos muy útiles, muy buenos, por ejemplo la terapia neural, que es una práctica médica que es fantástica para estos temas. Entonces hay una serie de recursos que tenemos que utilizar, no seguir bajo la dependencia psicofarmacológica. Es decir, yo no estoy en contra de los psicofármacos, digo, hay que usarlos el tiempo que sea necesario, pero mientras tanto desarrollar una estrategia para que el paciente se independice del psicofármaco, porque si no, se cronifica, nunca cura y no se modifica. Esa es la experiencia clínica, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Sigo como criterio general. Lo que pasa es que los pacientes habitualmente prefieren, en lugar de hacer el trabajo que tienen que hacer, tomar psicofármacos porque eso no los cura, pero no le trae ningún trabajo. Eso es el tema, ¿no? Entonces es como lo que decía de la maquinita para la gimnasia en los pies mientras estás viendo televisión. Eso es la publicidad, fíjense ustedes lo patológico. Siéntese a ver televisión y mientras tanto haga, en lugar de... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Una más? Bueno. Yo quería preguntarle sobre adultos. ¿Solo yo quería o...? Quiero. Quiero preguntarle sobre los adultos bipolares. Usted está hablando de la infancia, de que se puede detectar la bipolaridad.
puede ser que un adulto empiece con una bipolaridad a una edad. Sí, claro. Ajá. Sí, Sí. detonando alguna experiencia fuerte. Sí, claro, generalmente experiencia de pérdida o de cambio, ¿no? Ujú. Sí, claro, hay personas que tienen, digamos, la bipolaridad es un modo de funcionamiento y a veces puede convertirse en desdichada y a veces puede parecer, por ejemplo, hay mujeres que con los cambios hormonales del climaterio hacen el cuadro bipolar. Entonces simplemente es poder adelantarse, poder ver y poder ayudar a las personas a evitar males mayores, ¿no? Ahora, quítenle el dramatismo a la bipolaridad. La bipolaridad es un problema de salud como una gripe. Evidentemente sé la diferencia entre una gripe y un trastorno bipolar, pero es un problema de salud. No dramaticemos, no hagamos estigmatización. Bueno, pienso que la gente le tiene miedo a hablar de la bipolaridad, ¿no? Pienso yo que es cuando las personas aceptamos que somos bipolares, es un gran avance. Es un gran avance y tampoco martirizarnos, ¿no? Somos personas normal con un padecimiento y eso es lo que somos, ¿no? Pero sí saber que somos bipolares. Porque hay personas, no soy bipolar, no quieren aceptar, como que le tienen miedo, ¿no? Pienso yo que al aceptar que somos bipolares es un gran avance. Okay. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, que me hayan aguantado. Piensen en lo que conversamos, no hace falta que crean en lo que les digo, yo les transmito la experiencia, pueden leer los libros, ahí está más desarrollado, pero les transmito la experiencia de muchos años de trabajo con el tema bipolar. Tengan fe que la bipolaridad es absolutamente curable, que la bipolaridad es remitible, que uno puede cambiar, estabilizarse y tener una vida feliz, dichosa, estable, bien, productiva, pero hay que hacer un trabajo, como en todas las cosas, hay que hacer una inversión de esfuerzo terapéutico, de cambio de vida, y eso ayudaría significativamente a uno dejar atrás el dolor, ¿no? El dolor. Y finalmente, no teman probar, prueben todo lo que les parezca adecuado, porque no hay una sola medicina la que cura, pero los recursos, a lo mejor lo que le funciona a una persona no funciona en otra. Entonces, hay que abrirse a posibilidades diferentes. Hay personas que con ciertos tratamientos le va muy bien y otras con otros tratamientos le va muy bien. Y eso no podemos establecer estándar en la cura de la bipolaridad, sino que tenemos que abrirnos a otra manera de ver las cosas. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Eduardo Greco. Muchas gracias al doctor Eduardo Greco. El doctor Eduardo viene a graduar a la primera generación de terapeutas florales de aquí de Mochis. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.